Una obra de arte puede conmover, alegrar o entristecer, pero además de provocar sentimientos, puede ponernos a desear. Y es probablemente este aspecto el que explica el porqué de la presencia tan marcada de la comida en el anime. Los creadores de este contenido ponen a su disposición todos los elementos del medio, como una iluminación especial y la elección particular de formas, texturas y colores, para representar platillos que parecieran ser incluso más apetitosos que los reales. Entre los casos más representativos, podemos mencionar a Comics Wave Films, que aplica a la comida la misma estética que usa en la representación de la ciudad y la naturaleza, caracterizada por el realismo y el uso idílico y a veces dramático de la iluminación. Otro gigante en el food porn es el estudio Ghibli, el cual hace uso de su estilo preciosista y colorido para mostrarnos comida apetitosa que se queda en la memoria de quien la mire. El placer a través de la mirada también se da con la preparación de los alimentos, en el que el hambre se combina con la satisfacción lúdica de ver el proceso en que los ingredientes se transforman en otra cosa, en algo progresivamente mejor hasta llegar al clímax del plato terminado. Como lo comprueban los shows, documentales y TikTok sobre comida, tenemos una fascinación con ver este tipo de contenido. ¿Por dónde empezar para decir algo interesante sobre la comida en el anime? Quizás por el viejo y confiable psicoanálisis. Para Lacan, estos platillos inaccesibles serían objetos causa de deseo, instancias inalcanzables para el sujeto que busca saciar con ellos una falta interna. Y qué mejor ejemplo de falta que el hambre misma. Un hambre que en el anime es muy profunda, y que se distingue del hambre común que sentimos cuando vemos comida real, no porque esta última sea peor, sino porque en su carácter de animación, la comida representada en la animación japonesa tiene la poderosa característica de ser algo que jamás podremos probar. Incluso aunque haya intentos de replicar la comida en nuestro mundo, hay algo que se pierde de esa fantasía culinaria. Esto tiene explicación si constatamos que existe un triple distanciamiento entre estos alimentos y nosotros. El primero tiene que ver con la comida que puedes ver pero no puedes probar, como si te pararas enfrente de un puesto de tacos sin dinero encima. El segundo es provocado cuando un medio se interpone entre tú y la comida, como si vieras un video de cocina en Facebook. Y finalmente el tercer distanciamiento, y seguramente el más insalvable, sucede cuando esa comida se encuentra en otro plano al ser animación, al ser una construcción imaginaria aunque tenga referentes concretos. De manera similar operan en el anime otros objetos causa de deseo. Por ejemplo, sentimos un anhelo especial por personajes que consideramos atractivos, y al igual que en la comida, ese deseo nace de su imposibilidad. Gente que quiere una waifu en el mundo real, o transmutarse al mundo de la animación para conquistar a alguien, no debe verse como algo extraño, o tan extraño, sino como una consecuencia propia del anime como maquinaria generadora de deseo. Esta es quizás la razón por la que fracasan varias adaptaciones al live action, pues al darle cara y cuerpo a los personajes y espacios, termina generando una frustración mayor al hacer evidente la brecha entre el mundo animado y el real, sobre todo ante la pérdida de lo que contribuye la animación desde su plástica al efecto estético y sensorial que acompañan a las historias que vemos. La analogía entre la atracción sexual y hambre puede llevarse más lejos y afirmarse que en realidad, al nivel de la psique, no puede hacerse una separación tajante entre estos ámbitos. Como Freud desarrolla en sus 3 ensayos sobre teoría sexual, la pulsión sexual infantil nace apoyándose de la nutrición. A través del pecho materno, el bebé conoce el placer más allá de la necesidad fundamental de la conservación de la vida. Eventualmente, cuando crecen los dientes y este puede comer otro tipo de alimentos, la manera de satisfacer tanto la pulsión sexual como la nutricional se escinden. Sin embargo, siguen imbricadas en la dimensión del deseo. El anime ha sido completamente consciente de esta situación y la ilustra teniendo su ejemplo más extremo en Shokugeki no Soma o Food Wars. Esta serie se caracteriza por el uso retórico de la exageración, en la cual, para representar el nivel inexplicable de satisfacción que producen los platillos fantásticos propuestos, se recurre a los orgasmos y a la desnudez involuntaria. Así, además del efecto cómico que esto conlleva, se unen el placer sexual y culinario en 2 niveles, al interior de la trama con lo que experimentan los personajes, y externamente al combinar para el espectador los 2 tipos de deseo mencionados anteriormente. Sin embargo, cuando observamos la función que cumple la comida dentro de la trama de los animes, sale a relucir otra dimensión que le añade complejidad como objeto que rige nuestro sistema de pulsiones vitales: la dimensión afectiva de la alimentación dentro del contexto cultural. Regresando al caso del pecho materno, la leche es el primer don de amor dado por un otro. A partir de este primer contacto con lo externo, la comida y los rituales alimenticios no dejarán de participar en nuestra relación con los demás. Los lazos sociales se crean o reafirman a partir del intercambio de experiencias, gestos y sentimientos que tienen lugar durante el proceso de preparar los alimentos, ofrecerlos a alguien más y comerlos juntos.
Esta estrecha relación entre comida y afecto da pie al desarrollo de diferentes estilos alimenticios que van desde la falta extrema al exceso, mismos que se pueden extrapolar simbólicamente a cualquier aspecto de la vida, de tal forma que se puede tener hambre de éxito o inapetencia por vivir. En el anime shonen, por ejemplo, los héroes se caracterizan por comer mucho. Basta con recordar a Goku o Naruto. Esto es una forma de hacernos ver indirectamente lo mucho que se esfuerzan en su entrenamiento y su vitalidad, pero también es una forma de mostrarnos su bondad y buen corazón, pues cuando los vemos comiendo siempre están alegres y bonachones. Con Naruto observamos además sus lazos con la comunidad, cuando por ser él, los dueños del local de ramen invitan la comida cuando su monedero de rana se encuentra vacío. En el cine anime mainstream como Ghibli o las películas de Makoto Shinkai, donde predomina lo sentimental, se tiene una postura muy clara. La comida sin amor, cariño y cuidado es algo que no vale la pena ser comido. Veamos un ejemplo. En un artículo sobre Ghibli y la comida, Aura Shade Esquivel Flores menciona que en el viaje de Chihiro existe una oposición entre el comer abundante e insaciable, pero que no nutre, y el que es más moderado, pero que llena el alma. La primera expresión de esto es el magnífico buffet que se encuentra la familia de Chihiro cuando llega al pueblo abandonado. Los padres de la protagonista, al abalanzarse a comer, se guían por el mero impulso corporal y al negarse a escuchar las advertencias de su hija, están siendo negligentes con sus necesidades más íntimas, sobre todo en un momento difícil por el cambio de escuela y ciudad que está viviendo. Es por estas razones que reciben el castigo simbólico de ser convertidos en cerdos. En contraste, en las siguientes escenas, Haku le da a la protagonista unas bolas de arroz para que pueda sobrevivir en el mundo espiritual. Este alimento es más humilde y sencillo que los platos que vimos en el buffet anterior, porque es más significativo ya que parte del cuidado por el otro, y por lo tanto representa un acto de amor. Además, el arroz se trata de la base de la alimentación japonesa, y por lo tanto tiene un gran peso cultural y emotivo. Chihiro le regresa el favor a Haku, dándole un pastelillo probablemente de sabor desagradable, pero que lo purifica. Otro ejemplo son los panes al vapor que Chihiro y Lin comen juntas después de un día agotador de trabajo, los cuales representan la sororidad entre compañeras y amigas. Más adelante, vemos un paralelismo de la escena del buffet inicial, cuando Sin Cara entra al baño público y busca saciar su hambre, comprando con oro toda la comida que pueda, y cuando esto no es suficiente, empieza a devorar a empleados. El problema de este personaje es que busca llenar un vacío profundo que la mera comida por sí sola nunca podrá satisfacer. Una vez más, se da un contrapunto cuando vemos a un Sin Cara más pacífico y entrañable, disfrutando una sola rebanada de pastel en casa de la bruja Zeniba rodeado de amigos. En Ponyo podemos corroborar esta misma función narrativa, expresiva y simbólica de la comida. Como una nueva versión de La Sirenita, esta película trata de la fascinación de un ser que transita del mundo natural al de la cultura y por qué decide conscientemente dar el paso a vivir permanentemente fuera del agua y en sociedad con los humanos. El amor de Ponyo por la cultura se urde desde el primer momento por el acto de amor de Sasuke de alimentarla con jamón, un sabor nuevo y que implica un procesamiento complejo, industrial y tecnológico para realizarse. La fascinación de la protagonista para con la gastronomía solo va a ir en aumento. El ambiente familiar de Sasuke le introducen a prácticas alimenticias en donde predomina siempre la novedad y la sorpresa. En uno de los momentos más tiernos de la película, Ponyo busca retribuir al mundo lo que éste le ha dado, proveyendo de alimento a un bebé. Los adultos deben explicarle que éste no puede beber directamente el té que le ofrece, pero que llegará a él a través de la leche materna. La ausencia de comida sirve de eje para otra película del estudio. En La tumba de las luciérnagas, el hambre es a la vez emocional por el dolor de la guerra y literal. La gran crítica de la película tiene que ver con el trabajo civilizatorio que supone una sociedad que ha fallado en garantizar alimento a los más débiles, contradiciendo los ideales de progreso que aspiran a la abundancia y al dominio sobre la naturaleza. Pero lo más interesante es que incluso en este caso extremo se mantiene la tesis de que la comida no puede existir sin estar acompañada de afecto. En un flashback antes de la guerra, vemos imágenes del pasado utópico, con ambos padres cuidando y divirtiéndose con sus hijos, y por supuesto, con comida deliciosa. Una realidad muy diferente ocurre cuando después de perder su casa, llegan con una tía que los maltrata y es sumamente huraña con la comida. Incluso en una escena la vemos comer y relamer de manera ansiosa los restos de arroz de un recipiente.
Quedarse en esa casa hubiera representado para Zeta y Setsuko su supervivencia física, pero a costa de un empobrecimiento espiritual y sentimental. Por eso, aunque nos parezca una decisión choqueante e incomprensible, prefieren valerse por sí mismos. Esta depresiva realidad se simboliza con la caja de caramelos, un alimento no nutritivo pero cuyo sabor dulce ayuda a sobrepasar efímeramente la penuria que están viviendo. Incluso Zeta usa los pocos elementos que tiene para hacer de la comida algo más, como cuando, para no desperdiciar, usa los restos de dulce y los combina con agua, sorprendiendo a Setsuko. En la tumba de las luciérnagas podrá no haber comida física, pero hay amor. Esta misma idea se expresa en otras escenas de la película, como cuando pasan una noche iluminándose con luciérnagas. La aparición de un momento sumamente hermoso en medio de la peor miseria humana. Hablando de depresión, un manifiesto bastante duro sobre la salud mental en la modernidad tardía es El jardín de las palabras. Y una vez más, la comida tiene un significado y papel centrales. La misteriosa mujer que Takao se encuentra cada mañana en el parque tiene problemas para saborear los alimentos como síntoma de su enfermedad, lo que la lleva a comer solo chocolates y beber cerveza. Alimentos amargos poco nutritivos que buscan la satisfacción del placer inmediato, pero a la larga no son saludables. El encuentro entre ambos personajes marca un cambio de vida para los dos. Mientras Yukino no puede cocinar, Takao, que es mucho más joven, es quien lo hace en su casa y muy bien. Algo que nos dejan ver como detalle insignificante al inicio de la película y que después tomará mayor importancia. Al contrario de lo que se esperaría en la rígida sociedad japonesa donde la jerarquía y la edad definen las pautas para convivir, es el más chico quien sirve de proveedor y da la primera muestra de amor al compartir su bento, procurando que su amiga busque nuevos sabores. Desde entonces, ambos personajes se cuidan y emprenden un camino hacia el crecimiento personal. Yukino encuentra las fuerzas para sobrevivir y Takao la inspiración para llegar a ser un adulto independiente. Este proceso y su relación con la comida se apoya cinematográficamente en la repetición de diferentes momentos de la misma toma lateral de ingredientes siendo cortados. Repetición que recuerda a la manera en que los sonidos se repiten a lo largo de un poema. Estas imágenes trazan una conexión entre los personajes y significados específicos, como la elaboración amorosa de un alimento o el esfuerzo que Yukino está haciendo por salir adelante. La relación simbólica entre sentimientos y comida va incrementando de la mano de la trama, por lo que casi al final vemos el punto máximo de comunión que puede existir a la hora de compartir una comida. El omuraisu del final se antoja mucho, no hay más. Se trata de un plato casero pero más elaborado que los otros, abundante y apetitoso, hecho con cuidado. A esto se le puede sumar el lugar, un espacio íntimo, privado, en donde solo existen ellos dos, acompañados de una buena plática y bebidas revitalizantes como el té o café. La parte verdaderamente triste de la película es que después de este momento no hay futuro para que ambos personajes sigan juntos, pues su relación ha llegado a una conexión tal que pone en riesgo el límite de lo permitido social, legal y culturalmente, por lo que deviene su separación física más no espiritual. Al final, el mensaje puede no ser tan pesimista. Expresa que el amor romántico no tiene que ser el destino de toda relación entre personas, que hay que valorar los encuentros porque nos hacen crecer, y que los sentimientos pueden tener cauces alternos a través de los cuales expresarse, como la comida. De hecho, puede decirse que esta se celebra como un espacio utópico en el cual las reglas base de la sociedad aparentan que pueden pausarse. La representación de la comida en el anime puede darnos información sobre el contexto social y político que influye en la producción de las obras. El gusto y las tradiciones gastronómicas del mundo no son un destino, sino algo que se construye a partir de sucesos históricos, innovaciones y azar, y por lo tanto están sujetos a cambiar en cualquier momento. De ahí que sea importante pensar qué tipo de comida se representa en el anime, pues al ser un medio con impacto mundial, tiene la capacidad de influir en la persistencia o no de alimentos y maneras de prepararlos. Los estudios de animación en este sentido han seguido un camino fuertemente marcado por las contradicciones de la globalización. Por un lado, necesitan posicionar a Japón como país cosmopolita, con comida de todos lados, y por otro, necesitan reafirmar una identidad propia que gane adeptos en todo el mundo. La prioridad generalmente es explotar lo japonés y ponerlo en primer plano, aunque ha habido excepciones notables que nos hablan de la ideología de los autores. Miyazaki, por ejemplo, es lo más lejano a un nacionalista y ha tenido toda su vida una fuerte fascinación por Europa. Muchas de sus películas suceden o se inspiran en este continente, a diferencia de su compañero Takahata, que prefirió siempre temas japoneses o estéticas japonesas. Por eso podemos ver unos deliciosos huevos con tocino enormes, pan europeo o un pie de arenque. También se pueden mencionar influencias chinas en la comida fantástica de la que ya hablamos en Chihiro,
como esos dumplings jugositos. Esto no significa que este director reniegue de Japón, pues como ya vimos también, hay comida japonesa en sus películas, sino que más bien no pone una cocina por encima de la otra. Otro ejemplo notable, una vez más, es Shokugeki no Soma, que usa la tradición del anime de tener muchos personajes secundarios que tienen personalidades y características muy marcadas para que estos le den vida a algo tan abstracto como las tradiciones gastronómicas. Vemos al experto en especias, la experta en carne o la experta en cocina molecular, todos ellos diseñados para que su aspecto físico tenga coherencia con las ideas previas que tenemos asociadas a esos alimentos. Este antropomorfismo en el anime, que muchas veces es interpretado como un resultado del animismo shintoísta que ve vida en las cosas inanimadas, funciona en esta serie para crear una imagen de totalidad en la que quepan todas o la mayoría de cocinas del mundo. Aunque la realidad es que lo que vemos es esa totalidad pasada por el filtro japonés, pues los platillos y estilos escogidos son aquellos con mayor presencia y admiración en Japón, algo a lo que la audiencia pueda remitirse. Pensando en los ejemplos anteriores, podríamos decir que en pleno 2022, los japoneses no están cerrados a ninguna influencia, aunque por supuesto ha habido más cercanía y diálogo con unos países que con otros, todo dependiendo de los límites del gusto, algo que es a la vez subjetivo y cultural. En otros momentos, el contacto con lo externo ha sido más conflictivo. Una escena maravillosa de la película Recuerdos del ayer de Takahata representa muy bien esto. Taeko trae a la memoria momentos que marcaron su infancia vivida durante la década de los 60, los años en que los Beatles fueron a Japón y se inventó la minifalda. Entre otras novedades, están frutas que ahora son algo naturalizado en todo el mundo, pero que en ese entonces eran una auténtica novedad exótica, como la piña. El padre de la protagonista compra un aprecio de lujo y los problemas empiezan cuando nadie sabe cómo comerlo. Después de investigar y cortar la piña, cada quien toma un pedazo, lo prueban y se hace un silencio infernal. La gran expectativa se convierte en una terrible decepción ante un sabor nuevo difícil de entender y procesar. Esto nos habla de lo difícil que es romper algunos paradigmas culturales, pero también nos arroja una conclusión más profunda sobre lo social y político. El malestar ante la piña es al mismo tiempo un malestar por la novedad, por un cambio acelerado que deja más preguntas sobre el futuro que respuestas, sobre todo en las generaciones mayores que vivieron o nacieron durante la Gran Guerra y están viendo a su país volverse progresivamente más occidental. En conclusión, el anime y la comida están hechos el uno para el otro, y para nuestro mayor placer, siempre veremos ambos elementos juntos por los siglos de los siglos. Y esto no es sorprendente si notamos que Japón tiene coincidentemente una de las culturas visuales más importantes del planeta y una de las mayores, más influyentes y más exquisitas gastronomías de todos los tiempos. Los caminos entre el deseo y los sentimientos profundos que nos comunica la comida seguirán cruzándose y aquí seguiremos teniendo mucha y mucha hambre. Este viaje nos ha mostrado una unión tan profunda entre la necesidad física y psicológica con lo más sentimental y con patrones más amplios como los de toda una tradición culinaria de un país y sus modos para escoger qué es lo que comeremos hoy. Yo sí creo que me voy a echar un ramen de un restaurante chido con unas sabrosas gyozas y un litro de cerveza de barril helada. Eso es todo, amigos. Hasta la próxima, gorditos. ¡Gracias!